Ok, chicos, siguiendo con la cátedra de la química del carbono, vamos a presentarle el contenido que tienen dentro de las asignaciones que es isomería. Primero, la información teórica que la tienen apoyada también en el blog. Si revisamos, isomería es la rama de la química del carbono que va a estudiar los isómeros. Observen bien la palabra isómero. Iso indica igualdad, meros partes, partes iguales. Los isómeros son compuestos con igual fórmula molecular, que se abrevia FM, y diferentes propiedades físicas y químicas o físicas o químicas. Los ejemplos más sencillos que tenemos es con respecto a los grupos funcionales que ya vimos. Un grupo funcional éter, que es el éter dimetílico o metílico, y un grupo funcional alcohol, que es el alcohol etílico o etanol. Fíjense bien, si yo veo la composición química y el grupo funcional del primero, puedo observar que tiene 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Del segundo compuesto, que es un alcohol, tengo 2 carbonos, 6 hidrógenos, contando el del grupo funcional, y un oxígeno. Seguidamente vamos a ir a la clasificación de la isomería. Como ustedes ven allá y también lo tienen apoyado en el blog, la clasificación va a llevar 2 divisiones. Una isomería estructural, que se encarga de modificar la estructura del compuesto y se va a subdividir en isomería de cadena, en isomería de posición e isomería de función. Fíjense otra vez, va a modificar la estructura del compuesto. Si es de cadena, va a cambiar la longitud de la cadena carbonada. Si es de posición, va a cambiar el grupo, la ubicación del grupo funcional. Y si es de función, va a asociar funciones diferentes para que tengan la misma composición química. En la segunda división tenemos la isomería espacial o estereoisomería. Son las diferentes orientaciones en el espacio. Isomería geométrica, que se va a subdividir en cis y trans. Aquí lo colocamos con una llavecita. Isomería óptica, que se va a fundamentar en un carbono con diferentes ramificaciones que tenga actividad óptica, e isomería conformacional, que no la vamos a ver dentro del contenido del trabajo que vamos a realizar. Nos vamos a centrar en isomería de cadena, en isomería de posición, isomería de función, que corresponden con la isomería estructural. Y en la isomería espacial o estereoisomería nos vamos a ubicar solamente en la isomería geométrica. Siguiendo el mismo contenido de isomería, tenemos los isómeros de posición. Entre ellos está la isomería de cadena, donde se modifica solamente la longitud de la cadena carbonada. Se va haciendo cada vez más pequeña. Se den alcanos y en cicloalcanos frecuentemente. En este caso tenemos los alcanos. Como familia sabemos que la fórmula general es SnH2n más 2, donde n representa el número de carbono. Aquí hay un ejemplo más específico. Si yo sustituyo en la fórmula general la n por 5, me queda 5 carbonos, 5 por 2, 10, más 2, 12 hidrógenos. Lo primero que hago es hacer el compuesto lineal. 5 carbonos, los carbonos de las puntas con CH3 para cumplir la tetravalencia, los intermedios CH2. Fragmento la cadena y quito el último carbono y lo transformo en radical. De 5 de pentano va a pasar una cadena de 4 carbonos. Debo cuidar que la ramificación siempre esté en un carbono intermedio. En este caso sería 2-metilbutano. Si contamos la composición química sería 1, 2, 3, 4, 5. Si contamos la cantidad de hidrógeno para seguir en la composición química sería 3 y 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He demostrado que siguen siendo isómeros de cadena, no modifica la composición química, pero se puede fragmentar más. Puedo sacar este otro metil y colocar las ramificaciones en el carbono central y tengo
el tercer y último ejemplo de esta cadena de 5 carbonos, el 2,2-dimetilpropano. Su nombre sistemático, como lo señalo ahí, si contamos la cantidad de carbono serían 5, 1, 2, 3, 4, 5, y la cantidad de hidrógeno 3, y 3, 6, 3, 9 y 3, 12. Cumple con lo que hemos hablado de la fórmula molecular, en este caso del compuesto. Todos son alcanos, sí, son de la misma familia, pero son diferentes compuestos. Tienen las mismas propiedades químicas, pero no las mismas propiedades físicas. Cuando vamos al alcano, pues tengo que recordarme lo del primer laxo, una hibridación de tipo sp3 por sus ángulos de enlace son 109.5 grados debido a sus enlaces simples, y la forma que se describe es un tetraedro en cada carbono. Si vamos a los modelos, que es lo que tienen que hacer en clase, pues en el primer compuesto, que es N-pentano, que significa cadena lineal, cadena normal, coloco esferas de plastilina, de bolitas de anime, plastilina casera, como ustedes consideren y de acuerdo a su creatividad. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Luego me queda colocar los hidrógenos buscando que sea un tetraedro cada carbono, y así voy a tener el primer modelo. El segundo modelo sencillamente voy a trabajar con una ramificación de más. Empiezo abajo, arriba, arriba y coloco la ramificación. Coloco los hidrógenos en cada carbono buscando que me cumpla un tetraedro. Igual en esta forma, con la ramificación en la punta y la ramificación como tal. El último compuesto, que es el número 3, el más ramificado, sería el 2,2-dimetilpropano. 1, 2, 3 carbonos, la cadena principal, las 2 ramificaciones, y en las puntas sus 3 hidrógenos y sus 3 hidrógenos, buscando que sea en este caso tetravalente y a la vez tetraédrico. Seguimos en la próxima actividad con la isomería de función y posición. En el mismo orden de ideas, chicos, estamos con la isomería de posición. Miren la palabra, ubicación, posición. ¿Cuáles van a ser las características de esta isomería? Sencilla, movilización de un grupo funcional. Un ejemplo puede ser con cloro, con aldehído, con cetona, con alcoholes. Aquí tengo un ejemplo con halógenos. Específicamente estoy trabajando con unos cloropentano. Saco la composición química, primero lo formulo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Coloco el halógeno, que es el cloro, en el carbono número 1 y relleno con hidrógeno. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3 y 1, 4. Si sacamos la composición química, que es igual a fórmula molecular, cantidad de elementos presentes, me quedarían 5 carbonos. Contamos los hidrógenos. 2 y 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un cloro. Si yo quiero cambiar la posición del cloro, pues sencillamente lo paso al carbono número 2 y voy a tener el 2-cloropentano. 2-cloropentano. Revisamos la composición química, 1, 2, 3, 4, 5. Revisamos los hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y revisamos el cloro, un solo cloro. Me voy al otro ejemplo. Estoy moviendo el cloro. Si en el primer ejemplo lo tenía en el carbono 1, en el segundo en el carbono 2, pues lógicamente el tercer ejemplo es en el carbono 3. 3-cloropentano. Contamos la cantidad de carbonos presentes, 1, 2, 3, 4, 5. Contamos los hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el cloro, 1. Fíjense que yo no puedo decir que existe el 4, porque viene a ser el 2 que se repite, porque debo darle siempre prioridad a que se comience a numerar por el extremo más cercano del halógeno. Y si lo coloco acá, se me repite el 1. Quiere decir que hasta aquí tengo la capacidad de isómero, en el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. ¿Cuál va a ser la tarea? Los modelos. Recuérdense, siempre son enlaces simples, hibridación sp3, forma tetraédrica, ángulo de enlace 109.5. Un carbono abajo, un carbono arriba, un carbono abajo, un carbono arriba, un carbono abajo. En el primer carbono va a ir un cloro más grandecito que el carbono, hidrógeno más pequeño.
2 hidrógenos más pequeños, 2 hidrógenos más pequeños, 2 hidrógenos más pequeños y 3 hidrógenos más pequeños. El segundo ejemplo, idéntico, un carbono abajo, uno arriba, abajo, arriba, abajo. El cloro lo voy a colocar en el carbono número 2 y lo demás va a ser tratando de cumplir un tetraedro con los hidrógenos, cumpliendo un tetraedro con los hidrógenos. Y el último ejemplo, aunque está pequeñito, ya sabemos que es un carbono abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. El cloro va a estar aquí, en el carbono número 3, y luego, tratando de cumplir tetraedros, van a estar los hidrógenos. Seguidamente, chicos bellos, vamos a tener la isomería de función. Fíjense la palabra, función. Esta es posición y esta es función. Se estudia por pareja porque voy a buscar funciones que estén asociadas, que tengan la misma composición química, pero que sean grupos funcionales diferentes. Repito, funciones asociadas, que tengan la misma composición química, pero diferentes propiedades, tanto físicas como químicas. Comienzo. Ácido con éster. Aquí tengo un ejemplo, lo acaban de hacer en la guía muchísimas veces. Ácido propanoico. Contamos los carbonos, 1, 2, 3. Contamos los hidrógenos, 3, 4, 5, 6. Contamos los oxígenos, 2. Luego tengo la pareja asociada, etanoato de metilo, un éster. Contamos los carbonos, 1, 2, 3. Contamos los hidrógenos, 3 y 3, 6. Y contamos los oxígenos, 2. Fíjense, tienen la misma fórmula molecular. Composición centesimal, composición química, como lo quieran llamar, pero son familias, grupos funcionales diferentes. Otro ejemplo es aldehído y cetona. Tengo la propanona como cetona y tengo el propanal como aldehído. Contamos, en este caso, la cantidad de carbonos, hidrógeno y oxígeno. Carbono, 1, 2, 3. Hidrógeno, 3 y 3, 6. Oxígeno, 1. En el aldehído, carbono, 1, 2, 3. Hidrógeno, 3, 4, 5, 6. Y oxígeno, 1. Fíjense que he demostrado que también son isómeros de posición. A estos isómeros también se suman los alcoholes con su pareja que es éter, los alquenos con su pareja que son cicloalcanos, los alquinos con su pareja que son los dienos. En la guía, mejor dicho, en el blog, en el compendio que hay de isomería, tienen bastantes ejemplos. Aquí está un ejemplo para llevarlo a modelo. Recuérdense que aquí la hibridación cambia. De este lado es sp3 y donde está el grupo funcional tiene un doble enlace y es sp2. Cuando yo voy a una hibridación sp2 que está con el grupo funcional, el ángulo de enlace tiene que ser 120 grados. Y aquí la molécula me queda recta. 120 grados de este lado, 120 grados de este lado. Aquí tengo el grupo carbonilo, aquí tengo el grupo metil y aquí tengo el grupo metil. Carbono con sus 3 hidrógenos en forma tetraédrica, carbono con sus 3 hidrógenos en forma tetraédrica. Me voy para el propanal, el aldehído. Carbono abajo, carbono arriba, carbono abajo. Aquí hibridación sp3 formando un tetraedro con ángulos de enlace de 109.5 grados. Acá igual. Y aquí viene el grupo funcional recto, cumpliendo un ángulo de enlace de 120 grados. De 120 grados, que lo tiene doble enlace con el oxígeno y un enlace sencillo con el hidrógeno. Esta es la otra actividad que tienen que hacer. Seguidamente vamos a pasar a isomería espacial. Siguiendo la secuencia del contenido tenemos la isomería espacial, llamada también estereoisomería. Va a estudiar las diferentes orientaciones que tienen los átomos en el espacio. Dentro de ellas tenemos la isomería geométrica, la isomería óptica y la isomería conformacional. Nosotros nos vamos a centrar en la asignación que tenemos, que es la geométrica. La isomería espacial geométrica se da frecuentemente en alquenos y en cicloalcanos. ¿Cuál es su fundamento teórico? Una rotación impedida, restringida frente al doble enlace. Cuando tiene esa rotación restringida, ¿qué ocurre? Va a romper ese doble enlace y va a originar dos estructuras con diferentes orientaciones en el espacio. ¿Cuáles son esas estructuras? La estructura cis, con grupos voluminosos en el mismo plano, y la configuración
tipo de estructura trans con grupos voluminosos en diferentes planos. Y nos vamos a un ejemplo. Tengo como ejemplo el 2-buteno. Primero formulo. Fíjense que formulo CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Voy a subrayar donde está el doble enlace y debo respetar que como es un alqueno, tiene una hibridación de tipo sp2. Si tiene una hibridación de tipo sp2, fue lo que aprendimos en el primer laxo, tiene su ubicación con un ángulo de 120 grados. Aquí es plano y aquí el ángulo es de 120 grados. Aquí vemos que los grupos metiles están en un mismo plano y los hidrógenos están en el plano contrario. Si yo aplico la información que dice arriba, esta es una configuración cis, porque los grupos voluminosos para mí van a ser los metiles y están en un mismo plano. Fíjense que yo divido la molécula con una línea imaginaria para dar un plano A y para dar un plano B, para dar dos planos. Veo que los grupos metiles están en un mismo plano y los hidrógenos en el plano contrario. Este compuesto se llama cis-2-buteno si estuviéramos aplicando isomería. Pero si yo dejo fijo un solo carbono y roto, le doy un giro de 180 grados, ¿qué ocurre? Se me rompe el doble enlace. Este hidrógeno pasa para arriba y este metil pasa hacia abajo. Rompo el doble enlace porque no permite un giro porque hay un doble enlace. Si yo giro, inmediatamente se rompe y se forma otra estructura. Fíjense acá, el hidrógeno arriba, el metil abajo. Paso una línea imaginaria y voy a ver que los grupos más voluminosos, que son los metiles, están en planos contrarios. Uno arriba y uno abajo. Acá se habla de una configuración trans y el compuesto, en vez de llamarse cis-2-buteno, se va a llamar trans-2-buteno. También pueden darse en los cíclicos. Primero que tengo que hacer es formular 1,3-ciclobutano. Escribo el polígono regular que me representa el ciclobutano. Coloco número, carbono 1, siguiendo la secuencia de la aguja del reloj, 2, 3 y 4. En el carbono 1 coloco un cloro y en el carbono 3 el otro cloro. Acá voy a corregir porque se me olvidó colocar 1,3-dicloro. Dicloro para que pueda haber isomería, porque si no, no la hago. 1,3-dicloro. ¿Qué ocurre? En el carbono 1 coloco el cloro y en el carbono 3 coloco el cloro. Relleno con hidrógeno. Aquí este carbono tiene 1, 2, 3 y 1, 4. Aquí hay 2 y 2, 4. Aquí hay 1, 2, 3 y 1, 4. Aquí hay 2 y 2, 4. Si yo paso una línea imaginaria entre 1 y 3, que es donde están los radicales, en este caso derivados halogenados, tengo los cloros en el mismo plano. Si los tengo en el mismo plano es una estructura cis. Si yo paso la línea imaginaria entre 1 y 3, aquí hay una rotación y rompo el ciclo. Si yo hago una rotación de 180 grados, ¿qué ocurre? Se rompe el ciclo y se vuelve a formar. Pero el cloro va a pasar, lógicamente, aquí en este caso, el cloro va a pasar hacia abajo y el hidrógeno va a pasar hacia arriba. Lo voy a hacer aquí porque está remarcado en este ejemplo. Lo hago de esta manera, este hidrógeno hacia arriba y este cloro hacia abajo. Vuelvo a pasar esa línea imaginaria y vamos a ver que el cloro, hay un cloro que me queda arriba, el del carbono 1, y hay un cloro que me queda abajo, que es el carbono 3. Quiere decir que esa estructura es trans. Esto es para indicar que dentro de ustedes su asignación tienen el ácido maleico y el ácido fumárico. ¿Cómo lo van a trabajar? Como una cadena abierta. Van a formular, van a estructurar el doble enlace y van a hacer el modelo. En la próxima sesión les voy a indicar cómo trabajar isomería espacial. Para poder hacer la última asignación de isomería, debo indicarles que está la geométrica, que está la óptica y que está la conformacional. La geométrica, cuando hay una rotación restringida frente al doble enlace, me van a dar dos configuraciones o dos estructuras, una en cis y una en trans. Cuando voy a la óptica se habla de un carbono asimétrico que tiene actividad óptica. Lo tenemos en los carbohidratos y en los aminoácidos, muy especialmente la de glucosa. Y la conformacional es buscando, en este caso, estabilidad con los compuestos que tienen enlace simple. Nos vamos a centrar solamente en esta para hacer la asignación, en las geométricas cis y trans. En el video anterior les pasé
una información bien pertinente de cómo elaborar tu estructura cis y trans. Lo vuelvo a repasar. Tengo aquí el ácido 2-butendioico. Formulo 1, 2, 3 y 4. Me indica que en el carbono puedo numerar por donde yo considere correcto. 1, 2, 3 y 4. En el carbono 2 va a ir un doble enlace. En los extremos va a estar doble grupo funcional, grupo carboxilo y relleno con hidrógeno. Voy a hacer la estructura cis y la estructura trans. Encuadro directamente donde aparece el doble enlace. Inmediatamente respeto la hibridación SP2 que me habla de ángulos de enlace de 120 grados y una estructura plana donde posee el doble enlace. Los grupos carboxilos van a ir hacia arriba, C, doble enlace oxígeno OH, C, doble enlace oxígeno OH. Los grupos carboxilos, que son los más voluminosos, están arriba. Si yo divido la molécula con un plano imaginario, los grupos carboxilos van a quedar en un mismo plano y los menos voluminosos, que son los hidrógenos, en el plano contrario. Aquí estoy en la estructura cis. El nombre correcto sería cis ácido 2-butendioico. Pero si yo dejo este carbono fijo y doy un giro de 180 grados en el carbono que le sigue, ¿qué ocurre? Se rompe el doble enlace y se forma otra estructura. El grupo carboxilo pasa hacia abajo y el hidrógeno pasa hacia arriba, dando la estructura trans. Si yo paso una línea imaginaria en el compuesto, voy a ver que tengo un grupo carboxilo arriba y tengo un grupo carboxilo abajo. Un hidrógeno menos voluminoso arriba, un hidrógeno menos voluminoso abajo. Quiere decir que estoy en la estructura trans. Esto es lo que tienen que hacer en la asignación. Las esferas, indicar los ángulos de enlace, los grupos voluminosos, indicar la posición cis, los grupos voluminosos alternos, indicar la posición trans.